Importante noticias de último momento. Alerta Venezuela. Hay un tipo de negociación que estaría Importante noticias de último momento. Alerta Venezuela. Hay un tipo de negociación que estaría ocurriendo, se estaría llevando a cabo de manera discreta y, por supuesto, sin declaraciones públicas recientes. Importante noticias de último momento. Alerta Venezuela. Hay un tipo de negociación que estaría ocurriendo, se estaría llevando a cabo de manera discreta y, por supuesto, sin declaraciones públicas recientes. Situación política en Venezuela. Hay una situación política en Venezuela en donde se centra en el papel potencial del ejército militar de Venezuela para una transición de poder. Recordemos que es bien sabido el descontento dentro del ejército debido a los bajos ingresos, las malas condiciones de vida, y estas son preocupaciones de esta población militar de la cual ahora Nicolás Maduro se está dando cuenta. El descontento militar, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Por primera vez, señores, a pesar de que todos los militares saben que Nicolás Maduro perdió, saben que Edmundo González Urrutia ganó, ellos no habían estado hablando esto, es decir, entre ellos mismos tenían muchísimo miedo de decirlo. Según informes que se han dado en las últimas 24 horas, hay una sensación de malestar sobre la ilegitimidad de Nicolás Maduro. El silencio roto. Ya sabíamos que luego de las elecciones de 2024, la FAN, Fuerza Armada Nacional, que tuvo que ver con todo esto, estaban bastante anuentes a lo que había ocurrido, pero no se había dado nada. Era como una especie de silencio que se estaba dando, es decir, ellos sabían lo que había pasado, pero no se atrevían a decir las cosas uno a otro. ¿Por qué? Por supuesto, había mucho temor a represalias, la estricta jerarquía militar, la propaganda del oficialismo, por supuesto, estaban impidiendo que todos estos sentimientos se pudieran expresar abiertamente. La crisis económica y social, con el paso de los meses, señores, y a medida que la crisis económica y social es cada vez más grande y que Nicolás Maduro cada vez está más aislado, esto no se ha normalizado para los militares. Al contrario, por primera vez, no tienen realmente dudas, porque todos saben que la legitimidad de Maduro no existe. Pero ahora mismo se han estado formando pequeños grupos de oficiales y tropas que han empezado a hablar entre ellos mismos y compartir todas las informaciones en sus pequeños círculos de confianza. Conversaciones secretas. Estas conversaciones al inicio eran con muchísima cautela, con muchísimo secreto, pero a medida que más militares se están atreviendo a romper el silencio, ahora ya está resonando bastante y se ha hecho, por supuesto, evidente que todos tienen una coincidencia de opiniones, es decir, todo el mundo sabe lo que está pasando, pero por primera vez ahora estamos viendo que ese rumor está sonando cada vez más duro. 1. El régimen intenta callar. ¿Por qué? Porque sabemos que el régimen de Nicolás Maduro siempre trata de callarlos, siempre trata de que no digan absolutamente nada, y ese había sido hasta ahora una especie de éxito que tenía el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, cada mentira que veíamos en la televisión, en las redes, en todas las declaraciones que daba Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, se trataban de eso, de tratar de impedir que se diera ni siquiera la duda. Un descubrimiento colectivo. ¿Qué ocurre ahora? Hay un descubrimiento colectivo que se está dando y que está generando este sentimiento para estos soldados, y es que este miedo se ha ido disipando al darse cuenta de que todo el mundo estaba pensando lo mismo, es decir, esto era algo generalizado, pero no lo sabían. Entonces, la convicción del fraude electoral masivo y que se estaban sosteniendo de manera ilegítima, esto ha sido como una especie de despertar colectivo dentro de la FAN. Posible movimiento interno, por supuesto, señores, que aquí lo más importante es que podría desencadenar un movimiento interno de gran magnitud. Algunos están hablando de que ya se está dando este movimiento y que cada vez se está acrecentando, es decir, se va como multiplicando de una manera tan rápida que está haciendo ahora mismo que esto suene muchísimo en el Palacio de Miraflores. El inicio de las conversaciones, se habla. No tenemos los nombres y no podemos darlos, pero se habla de que algunos oficiales de rango medio habrían primero dado algunos mensajes un poco disimulados a un grupo reducido de otros militares, por supuesto,
hablando de manera suave sobre los números que se habían dado en las elecciones y que habían muchas inconsistencias. Poco a poco, otro sargento estuvo hablando en otro tipo de conversación informal fuera de servicio con un compañero de confianza y que se atrevieron algunos a decir que la familia había votado por Edmundo González Urrutia. El voto militar, y sabemos que en todos los centros militares, la mayoría, un porcentaje muy alto, votaron por Edmundo González Urrutia. Pero esto no es el gran descubrimiento, el descubrimiento es que los militares lo están empezando a hablar. Redes sociales anónimas, esto, por supuesto, inicia con un grupo de oficiales de bajo rango y parece que han estado utilizando algún tipo de redes sociales de forma anónima, hablando sobre que la misma FAN estaría profundamente preocupada por lo que ha ocurrido en el proceso electoral. 2. Dudas sobre el conteo, señores, y parece mentira que haya pasado tanto tiempo y que ahora se esté dando. Y por supuesto, se han dado algunas conversaciones que, por ejemplo, siguen siendo bastante secretas, pero se habla de que muchos han estado hablando sobre las dudas que tienen sobre el conteo, que si fue transparente o no. Para nosotros eso no sería una pregunta ni siquiera normal, nosotros sabemos perfectamente bien que no se hizo transparente. Pero así ha tenido que ir la conversación, poco a poco. El ruido crece, y esto cada vez nos hemos dado cuenta de que muchas otras personas que dan este tipo de noticias se están dando. La gente ha estado dando los nombres de algunas personas que ya han estado hablando de que los números no cuadran, que la información no se manejó como tenía que ser, todo fue muy opaco, y que son muchísimos los que piensan que hubo fraude. Prudencia militar, entre eso mismo, están allí muchos que, por supuesto, dicen que hay que ser prudentes porque no se atreven a hacer una acción precipitada, porque esto podría llevarlos al caos. Pero es importante que todos sepamos que ya se están hablando de esto, y este es un ruido cada vez más abrumador para el régimen de Nicolás Maduro. Advertencia al régimen, lo que a su vez le avisa a la dictadura que van a tener que tomar medidas más drásticas. Tenemos que recordar también la cantidad de veces que se han dado mensajes a la FAN, por ejemplo, por parte de Marco Rubio, por parte de Edmundo González Urrutia, por parte de María Corina Machado. La defensa del régimen, y siempre el régimen habla de mentiras, y ya sabemos por qué. Querían tratar de defender de esta manera porque era como dar un preaviso a todos los militares de que no se atrevan a hablar de esto, porque nosotros ya hemos contestado diciendo que aquí no hubo fraude y que todo esto es una gran mentira. Pero, por supuesto, que es para que no hablaran, porque los militares saben perfectamente qué es. Descontento por falta de recursos, pero tengamos una distinción, ellos están hablando de que siempre ha estado el descontento por falta de recursos para sus tropas y la cosa se pone peor, y por eso es que han empezado a hablar. Oficiales hablando, ahora mismo se habla de capitanes de corbeta, capitanes de fragata, capitanes mayores en el ejército que están viendo que todo esto se está 3. Empeorando, que no va a mejorar. Todo tiene que ver con la dictadura de Nicolás Maduro, las sanciones internacionales que él ha provocado con sus acciones. Comparaciones internacionales, y que, al estar descontentos, al comparar la situación de su país con la de otras naciones, y también de cómo estaban ellos hace algunos años atrás, ellos estarían viendo esto. Sentido constitucional, por supuesto, que siempre también hay una cantidad de oficiales que tienen un fuerte sentido del deber constitucional, porque recordemos que muchos de ellos, cuando han iniciado y muchos que iniciaron ya hace muchos años atrás, se les hablaba mucho de la soberanía y de la Constitución, algo que ya ha pasado por encima. Negociaciones discretas, entonces, se habla de que hay negociaciones discretas en este momento. Hay un tipo de negociaciones que estarían ocurriendo, se están llevando a cabo de manera muy discreta, no hay declaraciones públicas recientes, pero sí se están dando estas informaciones cada vez más. Líderes militares buscando salida, hemos visto varias conversaciones que respaldan la idea de que están mencionándose que algunos líderes militares buscan primero una resolución pacífica con una salida de Nicolás Maduro, lo que implicaría pues que hay conversaciones en curso a nivel interno.
Operaciones pasadas, otro es que tenemos que ver a lo largo de los años cantidad de reportes que se han dado sobre los sectores de oposición y los militares. Recordemos la Operación Libertad del 2019, el 30 de abril, con Juan Guaidó. Tenemos que ver las detenciones y deserciones que se han dado desde el año 2018. Pronunciamientos en el exilio. Tenemos que ver el pronunciamiento de varios oficiales en el exilio que todavía mantienen vínculos con muchos militares, y estos oficiales de alto y medio rango que han desertado. Ellos ya han realizado declaraciones públicas expresando el rechazo a Nicolás Maduro y llamando a los otros militares, porque saben lo que piensan, pero que no se han atrevido a decir. El fraude electoral como detonante. Entonces, esto del fraude electoral sería la detonante, algo que nosotros pensamos que los militares debían haber hecho antes. 4. Intervención internacional. Entonces, tenemos que ver que incluso el 31 de julio del año pasado, Marco Rubio publicó un mensaje en español dirigido a los miembros de la policía y a la FARC. También se hizo esto el 30 de abril del año 2019, cuando Marco Rubio hizo un llamado a dirigentes chavistas, incluyendo a la FARC. Menciones de Estados Unidos. También tenemos que ver cuántas veces la administración de Donald Trump ha mencionado Venezuela y cuántas veces ha mencionado el Tren de Aragua. Por supuesto que las menciones del Tren de Aragua son más recientes y que tienen que ver también con la seguridad nacional de los Estados Unidos, y lo han tenido que haber mencionado por lo menos casi más de 24 veces por parte de la administración de Donald Trump. Posible operativo encubierto. Pero lo que tiene que ver con Venezuela, y no del Tren de Aragua, más que nada, se ha estado hablando más de 100 veces desde el año 2016, cuando estaba Donald Trump, que incluso mencionó la posibilidad de esto. Entonces, aquí lo que cabe resaltar es que Estados Unidos estaría manejando información en donde los mismos militares ahora tendrían que ser llamados a algún tipo de operativo encubierto. Negociaciones en curso. Esto ha provocado que, antes de que se genere un caos mayor, se haga algún tipo de una posibilidad de negociación. Así que esto se estaría llevando a cabo de manera discreta, hay muy pocas declaraciones públicas en esto, y por supuesto que más adelante podríamos estar viendo más declaraciones. Posibles acciones futuras, porque esto, señores, tiene unas 24 a 48 horas desde que se ha estado comunicando esto. Y esto por supuesto está recorriendo como pólvora ahora mismo las comunidades y la región, porque allí veríamos entonces una posibilidad en donde, a través de estrategias internacionales y la inteligencia de los Estados Unidos, se pueda motivar a estos militares para que hagan este movimiento que, al parecer, primero es como una especie de tanteo para ver hasta dónde Nicolás Maduro podría todavía quedarse o irse y pensar en esta posibilidad. Conclusión, señores, pero esto es por ahora, porque más adelante esto podría ir cambiando para acciones ya más beligerantes y de acción, valga la redundancia, en contra de Nicolás Maduro. Así que díganos ustedes qué opinan.